Películas. Sí, Listo. señor. Entonces voy a hacer como una retroalimentación de lo que se habló la semana pasada, o sea, de los conceptos claves que se hablaron. Entonces sabemos que hablamos de este concepto que es la materia, ¿sí? Y que sobre él nos vamos a centrar durante estas primeras sesiones, ¿sí? Por eso es que la primera sesión se llama materia y energía. Pero ¿por qué es importante la materia? Voy a volver a recalcar. Recuerde que la química como ciencia es el estudio de la materia, por eso es importante. Y porque de alguna manera lo que busca es, digamos, ahondar en todas las cosas que se relacionan con la materia, es decir, sus propiedades, sus características, las formas como la materia se puede transformar, los cambios de energía que se ven implícitos en esas transformaciones. Entonces, y todo eso que llamamos materia, pues es todo lo que nos rodea. Yo les decía hace 8 días que pues cuando hablamos de materia, pues estamos hablando de nuestro planeta Tierra. Es decir, todo lo que nos rodea, con todo lo que convivimos, pues estamos hablando de este concepto de materia. Hace 8 días lo que hacíamos era hablar específicamente de una categorización o digamos de alguna manera de unas características que me permiten determinar o que me permiten categorizar la materia como materia. A esas características es lo que nosotros denominamos propiedades. ¿Sí? Lo voy a colocar acá como propiedades. ¿Bien? Y las propiedades, pues si vamos al concepto, pues son una serie de características que me permiten de alguna manera hacer una categorización de la sustancia. Esas características o esas propiedades yo las puedo clasificar de dos maneras. Les voy a hacer aquí como las dos divisiones. Puedo hablar de propiedades que son generales, son comunes para toda la materia. Entonces esas propiedades se van a llamar generales. O propiedades que son propias de la sustancia, es decir, son específicas. Bien. Las propiedades generales, entonces, son aquellas que de alguna manera, pues dependen de la cantidad de sustancia, es decir, dependen de la cantidad de materia que yo tome para medirla, para observarla, para hacer la caracterización, pero pues son propiedades que no son propias, que son comunes para todas las sustancias. Yo las puedo medir en cualquier tipo de materia, en cualquier tipo de sustancia, y pues no me va a ayudar a identificar la sustancia como tal. Entonces ahí encontramos varias. Ustedes encontraban en la lectura, encontrábamos la masa, el volumen, el peso, ¿cierto? Voy a colocar aquí como algunas características de generales. Entonces, a todos los objetos que yo llame materia puedo hallarle la masa, todos ocupan un volumen, por lo tanto puedo medir su volumen, todos ejercen una fuerza con relación a la Tierra, entonces también tienen un peso. Pero son generales, es decir, yo puedo hablar de 100 gramos y pues si no digo de 100 gramos de qué, pues yo puedo hablar o sea, no voy a entender de qué sustancia o de qué materia me está hablando, pero si yo hablo de 100 gramos de harina, pues ya sé que la sustancia que me están hablando es harina. Pero es general, porque yo puedo pesar 100 gramos de cualquier cosa. Por eso se denominan generales. ¿Bien? Ahora, las segundas se denominan específicas, y esas son las más importantes, sobre las que vamos a estar trabajando durante toda esta primera parte del taller de química. Se clasifican también de dos maneras, pero las específicas porque son importantes. Primero, porque no dependen de la cantidad de la sustancia, y segundo, porque sí me ayudan de alguna manera a entender o a categorizar esa sustancia como tal. Es decir, me permite diferenciar una sustancia de la otra. ¿Sí? En este caso, se clasifican de dos maneras. Y eso creo que usted las ha oído mucho. Uno lo trabaja también cuando están en primaria. Físicas, propiedades físicas o propiedades químicas. Entonces, cada una tiene su categorización. Entonces, las propiedades físicas, pues son aquellas que yo puedo, voy a ir con mi manito para poder ver un poquito más. Son aquellas que yo puedo medir, observar, puedo de alguna manera mirar, puedo determinar sin que la sustancia deje de ser la sustancia que es. ¿Sí? Y ahí dábamos unos ejemplos. Por ejemplo, hablábamos del color, del sabor, del olor, que eran propiedades organoeléctricas. Hablábamos del estado de la materia, si era sólido, líquido, gaseoso. O sea, yo puedo determinar esas propiedades, pero la sustancia no deja de ser la sustancia. Es decir, por ejemplo, yo puedo medir las propiedades del agua, pero al medir esas propiedades físicas no va a dejar de ser agua. ¿Bien?
Entonces ahí encontrábamos la densidad también, la densidad, encontrábamos la dureza, encontrábamos el punto de fusión, el punto de ebullición, que son las que están digamos, en los materiales que ustedes han leído, ¿bien? Y un segundo tipo de propiedad, ¿sí? Que de alguna manera, sí, para poderla observar, la sustancia debe interaccionar de tal manera que al, digamos, medirse o observarse, pues la sustancia cambia. O sea, cambia su composición, deja de ser la sustancia que es y se mide de esa manera. Es decir, que de alguna forma las propiedades han cambiado radicalmente. Y eso es cuando hablamos aquí, por ejemplo, de reactividad, o sea, las reacciones químicas que se ven implícitas, la acidez, entre otros. Entonces, en una no cambia la composición, que las físicas, y en las químicas sí cambia la composición. Y ahí hay una serie de propiedades que yo puedo identificar en diferentes situaciones de mi vida cotidiana. Por ejemplo, con relación al agua. Entonces, si yo tengo mi cubo de hielo, está presente, y lo dejo a la intemperie, pues lo más seguro es que ese cubo de hielo pues se va a derretir, ¿cierto? O sea que en este caso va a pasar de un estado sólido a un estado líquido. Ha cambiado su forma, ha cambiado la disposición, digamos, de las moléculas, pero no ha cambiado la composición literal de la sustancia. Es decir, pues el agua en estado sólido como hielo es igual al agua en estado líquido. Sigue siendo agua, pero sí ha cambiado algo dentro de su característica, su forma, ¿sí? Como está presente. Por lo tanto, eso es una propiedad física, ¿sí? Pero, por ejemplo, cuando yo tengo acá mi madera, voy a hablar de otro contexto, tengo mi madera, ¿cierto? Y armo una fogata, que es común, ¿cierto? Entonces armé mi fogata con mi madera. Luego de eso, pues yo, ¿qué va a ocurrir? Pues mi madera va a cambiar, ¿cierto? Es decir, mi madera inicial va a ser muy diferente a la madera que tengo al final. Al final no voy a tener madera, voy a tener o carbón o cenizas de esa madera, ¿sí? Es decir, que ya ha cambiado mi composición y por lo tanto, como ha cambiado su composición, lo que estoy observando es una reacción química entre la madera y el oxígeno presente que genera fuego y por ende es una propiedad química lo que estoy evaluando ahí. Hasta el momento eso fue lo que trabajamos la clase anterior, ¿listo? Como para que pues vayamos contextualizando. Y al final estábamos trabajando una propiedad que era la densidad y vamos a mirar unos ejercicios. Entonces, creo que estos ejercicios son los que vamos a sentarnos a trabajar el día de hoy. Nuevamente voy a pasar aquí a mi tablerito y vamos a comenzar ahora. Preguntas, mujeres, Natalia o María Ángeles. Yo no, porque eso sí lo he visto, profe. María Ángeles, eso es como para aterrizar un poquito lo que has leído, ¿listo? Entonces, el día de hoy vamos a terminar la sesión pasada, que nos quedó pendiente lo que... Sí, sí, señora. Ok. ¿Tienes alguna pregunta? Ninguna, profe. Ok, listo. Entonces, para la parte 2 vamos a continuar con lo que tiene que ver los ejercicios en el cual yo debo utilizar la fórmula de la densidad. Como pues en este caso María Ángeles no estuvo presente, pues vamos a comenzar desde el primer ejercicio, como para poderlo entender. Lo voy a hacer suave, ¿listo? Mujeres, y si algo me dicen, profe, no entendí, porfa, si de pronto acá se pierden, recuerden que está la parte matemática de la química, ¿listo? Entonces voy a comenzar a resolver el ejercicio. La densidad tiene una fórmula, y la voy a colocar acá. Entonces la densidad, la vamos a llamar D, es una relación matemática entre la masa de la sustancia y el volumen que ocupa esta sustancia. Es una relación que aquí, como está como en una especie de fraccionario, eso significa que es una división, ¿sí? Y lo que se va a hacer es un procedimiento de dividir. Es dividir ¿qué? La masa de la sustancia dividido en el volumen de la sustancia. Cuando yo hago esa operación, es decir, cuando yo determino la masa y cuando yo determino el volumen de una sustancia, yo al hacer esa división, lo que estoy obteniendo es otra propiedad que se denomina densidad. Y esta es la fórmula que vamos a aprender a utilizar el día de hoy. Bien, entonces vamos a aplicarla un poquito. Voy a ir nuevamente acá, voy a resaltar, voy a recortar este primer punto, me voy a ir a mi tablerito y vamos a trabajarla aquí. Bien,
Entonces, pueden presentarse tres situaciones con relación a la fórmula de la densidad, porque son tres variables las que me están manejando la densidad. La voy a colocar acá. Recordemos que la densidad es igual a la masa sobre el volumen. Y aquí la voy a identificar. Este es densidad. Entonces lo voy a colocar aquí. Perdónenme la eléctrica. Esta es la masa de una sustancia. Yo puedo medir la masa en gramos, en kilogramos, en libras. Este es el volumen. Entonces me identifica estas tres variables. Entonces, a partir de esta ecuación que está acá, yo puedo resolver una serie de ejercicios, ¿no? Y esos ejercicios de que van a depender de lo que me estén preguntando en el ejercicio, ¿bien? Entonces pueden ocurrir tres cosas. Me pueden preguntar la densidad, pero en el ejercicio yo debo conocer la masa y el volumen. Me pueden preguntar cuál es la masa de la sustancia, pero en el ejercicio yo debo conocer la densidad, el volumen, o me pueden dar el volumen y yo debo conocer la densidad o la masa. Es decir, que para aplicar digamos, esta fórmula que está aquí y poder resolver cualquier ejercicio, debo conocer al menos dos de las tres propiedades que están ahí presentes. Recuerden, la densidad es una propiedad específica, la masa y el volumen son propiedades generales. O sea, yo las puedo medir a cualquier sustancia. Y vamos a mirar el ejercicio que está acá. Entonces yo lo voy a leer suavemente y voy a resaltar algunas cosas. Voy a resaltar qué es lo que me preguntan, qué variables son las que me están dando y cómo las voy a utilizar reemplazando en esta ecuación. La pregunta me dice lo siguiente. Calcule la densidad, es decir, me dice calcule la densidad, va a ser la pregunta como tal. Yo lo voy a subrayar acá de verdecito. Esta va a ser la incógnita. Calcule la densidad de una muestra de una sustancia, de algo de materia que tiene una masa de, aquí en azulito, voy a colocar masa encima de este valor. ¿Por qué sé que es masa, Natalia, por ejemplo? 374.g. ¿G qué significaría? ¿Gramos? Gramos, bien. Entonces, cuando a mí me dan ese valor, yo tengo que comenzar a identificar la variable, porque me están hablando en gramos. Entonces, como me están hablando en gramos, esto es masa. El gramo siempre va a ser masa. Claro, Sí. porque sí, okay. Entonces, yo sé que es lógico, pero pues aquí hay que comenzar a identificar en el ejercicio. Entonces, tenemos la masa en gramos. ¿Y cuánto es? 374.5. Siguiente, voy a colocarlo en rojo. El volumen, también me lo están dando. Me dice que esa masa ocupa un volumen o es de cobre y tiene un volumen de 41.8 centímetros. Aquí me está diciendo que es volumen, ¿sí? Entonces, esto sería el volumen. Entonces, lo voy a relacionar acá. Este es el volumen. Y el volumen, observen por qué es volumen, porque también está relacionado con una unidad de medición, es decir, en este caso centímetros cúbicos. Les voy a dar acá, digamos, las unidades. Aquí puede ser gramos, aquí puede ser kilogramos, ¿cierto? kg. Acá el volumen puede estar dado en centímetros cúbicos, mililitros, litros, L mayúscula. Cualquiera de estas unidades me indica volumen, cualquiera de estas unidades me indica masa. Y aquí estamos identificando. Entonces observen, conozco que para el ejercicio conozco la masa y tengo el volumen y me incógnita la densidad. Entonces lo que vamos a hacer aquí primero es, sabemos que vamos a utilizar esta ecuación, la primera ecuación y la voy a llamar número 1. Es la para el ejercicio número 1. ¿Listo? Para los ejercicios que se parezcan a este, voy a utilizar esta primera ecuación. Recuerden que no es de memoria, por eso ustedes tienen sus apuntes, tienen esto grabado, tienen esto en las guías que se les ha dado, entonces simplemente es aplicar. Voy a aplicar esta ecuación. Ahora, lo primero que voy a colocar aquí muy organizadamente van a ser los datos que me está dando el ejercicio. Esto ya lo identificamos en el enunciado, pero vamos a ser más organizados. Entonces vamos a colocar la variable. Sabemos que n es ¿qué? Más, ¿cierto? Entonces colocamos aquí n. Y n es igual a cuánto en el ejercicio, porfa. Alguien que me diga. La masa, ¿cuánto sería? 374.5. Bien, y eso es lo que voy a colocar acá en la 374.5.
5 gramos. Ok, ¿listo? Y lo voy a subrayar. Voy a colocar la G de otro color para que no nos confundamos con el número y con el está acá y con la unidad. ¿Listo? 374 G. Sí, siguiente, negrita. La siguiente valor que me está dando como datos es el volumen, ¿cierto? El volumen es igual. Entonces, María Ángeles, ¿cuánto sería el volumen que me está dando el ejercicio? Pues, profe, en realidad no sé. Ok, entonces miremos aquí. Entonces la idea es que dentro del ejercicio me están dando unos valores, ¿ya? Unas variables. Me están pidiendo haya la densidad, pero estamos leyendo el ejercicio y me dice aquí, observa que dentro del ejercicio me dice de cobre y tiene un volumen de, es decir, que este valor que está acá es el valor volumen, ¿listo? O si el valor siempre tiene centímetros cúbicos, como está aquí, centímetros cm, 3, si tiene ml o l, siempre vamos a estar hablando de volumen. Esto lo vamos a mirar en los demás ejercicios. O sea que el volumen de cuánto sería. ¿Me ayudas a leer ahí, María Ángeles? ¿Sí, profe? ¿Cuánto sería el volumen entonces? Leyendo la caja. ¿Qué número tienes aquí? 374,5 gramos. En el de arriba, en el que es volumen, en el que estoy asociando al volumen. 41,8. Bien, es 41,8 y ahora vamos a comenzar a hablar un poquito de las unidades. ¿Esta unidad cómo se diría? Es centímetros, cm, centímetros y elevado a la 3, es decir, centímetros cúbicos. Entonces esta unidad se va a llamar centímetros cúbicos. ¿Listo? Entonces tengo el volumen. Y ahora, ¿cuál sería la incógnita? Pues la densidad. Pues la densidad yo la voy a colocar acá, pero es el valor que yo desconozco. Esa sería la incógnita. ¿Listo? Ya coloqué los datos del ejercicio. Bien. Ahora, vamos a colocar la fórmula que voy a utilizar, que es esta fórmula de acá. Entonces yo digo que densidad, la fórmula que se debe utilizar para resolver el ejercicio. Fórmula. La densidad es igual a la masa dividida o sobre el volumen. Masa sobre volumen. Esta es la fórmula que voy a utilizar cuando me pide densidad. O sea, cuando esta es la incógnita. Esta es la incógnita, utilizo esa fórmula. Bien. Siguiente. Ahora, ¿cómo voy a resolver el ejercicio? Como siempre es un ejercicio matemático, pues vamos a hacer la operación matemática. Es decir, voy a reemplazar los datos que conozco. ¿Cuáles son los datos que conozco? La masa y el volumen. Para poder hallar la densidad. Entonces yo coloco aquí, solución. Solución. Entonces, coloco densidad de es igual. Desconozco la densidad, por lo tanto, pues no la puedo reemplazar. Pero sí tengo dos valores que ya conozco, la masa y el volumen. Entonces lo que hago es coger este valor que está aquí. Lo voy a copiar. Creo que está acá abajo. Me viene en la página actual. Voy a copiar este valor que está aquí, que es 364,5 gramos y lo reemplazo aquí donde está la M. Coloco el valor, 364,5 G. Y abajo, ¿qué va? Aquí en esta parte de la ecuación va el volumen. Y el volumen sabemos que es este valor que está acá, centímetros cúbicos. Pero lo mismo, voy a copiarlo para no tener que volverlo a escribir todo. Ya lo justo. Listo. 41,8 centímetros cúbicos. Voy a arreglar ahí el cúbicos para que sepamos que es una 3. Y alcanzo a borrar eso, no, mejor no. Entonces tengo los dos valores. Tengo la masa arriba, que me está dando el ejercicio, y tengo el volumen que está abajo. ¿Bien? Ahora vamos a hacer la operación matemática. ¿Cuál es la operación matemática cuando yo tengo un valor así? Ya que había dicho anteriormente. ¿Qué tipo de operación se va a realizar? Cuando yo tengo un fraccionario. Es una, lo voy a colocar acá abajito el signo. ¿El signo de qué operación es?
Es el signo de qué operación. De una división. ¿Sí? ¿Sí? Lo mismo que está acá. Entonces va a ir lo de arriba sobre lo de abajo, por eso el signo es de esta manera. Bien, es una división. O sea que aquí lo que voy a hacer es una división. Entonces, para que me entiendan cuál es la operación de la división, pues aquí sí requerimos hacerlo con una calculadora. Entonces voy a sacar mi calculadora, a ver si encuentro la aplicación de la calculadora. Creo que está acá, aplicación y calculadora. Pero voy a hacer espacio primero. Voy a abrir espacio un poquito para poder seguir resolviendo acá adelante. O si no, no. Ya tenemos esta ecuación que es la que nos interesa. Ahora sí voy a abrir la calculadora. Está cargando la calculadora. Perdón por la velocidad, pues depende de la aplicación. Listo, tengo la calculadora. Tienen que aquí tengo mi calculadora. Entonces ustedes pueden utilizar también cualquier calculadora, puede ser la del celular. ¿Listo? Y lo que vamos a hacer es esta división que está acá. Solamente vamos a utilizar los valores. Es decir, que las unidades, como son diferentes, una es de masa y la otra es de volumen, pues van a quedar como parte del resultado. Entonces va a quedar gramos sobre centímetro cúbico. Y esa es la unidad de densidad. Y lo que voy a hacer es la división entre 364.5 dividido en 41.8. Entonces voy a mi calculadora y la escribo. Entonces sería 300, sí, 374 punto, en la calculadora no está coma, sino punto, 5, coloco el valor y luego coloco el signo de división y lo divido en 41.8. 41.8. Eso es lo que estoy colocando el valor. Y doy el igual. Entonces ustedes ven que me da un número gigantesco, ¿cierto? Entonces, como para no complicarles ahorita con lo que tiene que ver con aproximación, esto lo trabajamos mucho más adelante. Entonces, siempre que hayan cifras decimales, es decir, después de un punto hayan números, recuerden que existen dos números, ¿sí? Los números enteros y los números decimales. En los números enteros, pues el valor es exacto, 8, 9, 10, 11. En los números decimales, pues el valor siempre va a estar con un punto o con una coma. Entonces decimos 8,9 o 8.9, en este caso para nuestro ejercicio. Entonces, para colocar el resultado, en este ejercicio vamos a colocar las primeras tres cifras decimales, es decir, los primeros tres números después de la coma cuando hayan muchos, como para estandarizar el ejercicio. Entonces aquí voy a colocar la respuesta. La respuesta, o sea, la densidad del cobre sería 8,959. Aquí me quedó feito, pero pues ustedes lo hacen a lápiz y papel más bonito. Entonces 8,59 gramos por centímetro cúbico. Es decir que la densidad, pues ahora si yo voy al ejercicio, me regreso nuevamente aquí, a donde planteamos el ejercicio, que era este de acá, pues la densidad de esa muestra de cobre es de cuánto, de 8.8,959 gramos por centímetro cúbico. Y esto yo lo puedo colocar como respuesta, entonces yo puedo decir acá respuesta. Entonces observen, coloqué datos, coloqué la fórmula, hice la solución, que es emplear la fórmula, y por último coloco el resultado como una respuesta. ¿Sí? Sí, Natalia, bien. 8, Pero viste, profe, viste que a mí me dio diferente a ti. no, te digo igual, Sí. 8,959. Ahí está A el mí valor. por los otros. No, pues recuerda que estoy utilizando una calculadora y una aplicación, yo no sé qué tan precisa sea, ¿sí? Es preferible la del celular o la de... Aquí estoy utilizando una aplicación, no sé, la bajé para utilizarla en el tablero. Pero mira, 8,959 más o menos da el valor, ¿sí? Si algo, pues lo volvemos otra vez a revisar, pues no importa. Pues, lo importante es 374.5 dividido en 41.8. Entonces me daría 8,959, 33,014,4. ¿Sí? Eso debe de haber quedado. Ya lo hice aquí en mi calculadora científica. Pero observa que los tres primeros sí son los que pongo. Sí, 8,959. Bien. Y esa es la respuesta que yo voy a colocar acá. Yo digo que el cobre
la densidad del cobre. Entonces yo escribo la densidad, para entender la densidad. Perdón, densidad del cobre. El cobre es de cuánto? Pues del valor que me da acá. El cobre es de, y pues para no volver a escribir eso, pues lo voy a copiar. Es este valor que está acá. ¿No? Es de este valor. Y ya resolví el primer ejercicio. ¿Bien? Este primer ejercicio es el primer ejercicio que ustedes tienen en el taller de química, el primer taller de química. ¿Listo? Preguntas hasta acá antes de continuar, por favor. Yo no, profe. No sé si tienes alguna pregunta, María Ángeles. Ya no está conectada, profe. Ah, no está conectada. Ay, perdón. Recuerda que yo estoy sin... estoy con el tablero. Si algo me informa. Ah, de pronto se le cayó el internet igual que a mí. Entonces dejémosla aquí. Pues va a quedar la grabación. Lo importante es que aquí queda la grabación. ¿Listo? Ese sería el primer ejercicio. Vamos a pasar al segundo. ¿Bien? Entonces en el segundo vamos a recortar nuevamente. Y lo vamos a llevar a la página actual. Listo. Ya tengo mi segundo ejercicio. Pero ahora, nuevamente parto de esta ecuación. Densidad es igual a masa sobre volumen. La única diferencia de aquí es que ahora ya no me van a preguntar densidad. Vamos a leer el ejercicio. El ejercicio me dice lo siguiente. Una pieza de platino metálico con densidad de 21.5 gramos sobre centímetros cúbicos tiene un volumen de 4.49 centímetros cúbicos. Ahora la pregunta del interrogante es la masa. Es decir que ahora de esta ecuación que está aquí, debo despejar m, la masa. Entonces, ¿cómo quedaría despejado? Yo les voy a colocar la ecuación aquí. Y lo importante no es cómo la despejo, sino cuál es la ecuación que vamos a utilizar. Entonces, masa sobre volumen. El volumen aquí en esta ecuación está dividiendo. No sé si te acuerdas un poquito de eso. Cuando yo tengo una ecuación y paso una variable al otro, paso a hacer la operación contraria a la división, que en este caso es la multiplicación, ¿cierto? Es decir, que este B que está acá, abajito, ¿lo ves? Va a pasar al otro lado, pero a multiplicar ¿a quién? Al D. Entonces, ¿cómo va a quedar? Pues la densidad va a ser multiplicado por el volumen y eso va a ser igual a la masa. Observen que aquí ya despejé mi ecuación. Esta es la ecuación que voy a utilizar. Pero como pues nos gusta verla más organizada, pues la vamos a organizar aún más. Vamos a colocar primero la variable. Vamos a colocarla. Esto está de aquí para allá. Vamos a colocarla de aquí para allá. Entonces decimos la masa es igual pues, a densidad por volumen. A densidad por volumen. Qué horrible. Espérenlo, lo arreglo. Lo hago más bonito. Densidad por volumen. Y esta ecuación que está acá es nuestra ecuación número 2. La que voy a llamar ecuación número 2. Es decir, que la utilizamos para ejercicios que sean muy similares a los del punto 2. Es decir, aquellos ejercicios en donde la incógnita es la masa. ¿Bien? Entonces, nuevamente, aquí me vas a ayudar. Entonces, yo voy a ir colocando como lo organizamos en el anterior. Entonces, recuerda, entonces lo voy a para irme al anterior. El anterior, ¿te acuerdas? Datos, fórmula, solución. ¿Listo? Datos, fórmula, solución. Entonces, me vas a decir cuáles son los datos que me están dando. Entonces, primero, datos. Listo, ¿qué datos me están dando en el ejercicio? Los datos entonces serían... A partir del enunciado. Entonces, le damos el enunciado otra vez. Entonces, vamos a leer. Una pieza de platino metálico con densidad de 21.5 gramos sobre centímetro por centímetro cúbico tiene un volumen de 4.49 centímetros cúbicos. Ahora, ¿qué datos me están dando? 21
¿Eso qué sería? 21,5, ¿qué sería? Esa es la densidad. Bien, eso sería D. Me están dando como dato la D. 21,5 gramos por centímetro cúbico. Bien. ¿Sí? ¿Qué otro dato me están dando? El volumen. El volumen, ¿cierto? Bien. El volumen es igual a, en este caso acá está, 4,49 centímetros cúbicos. ¿Y cuál sería la incógnita? ¿Qué es lo que me están preguntando? La masa. Entonces aquí colocaría M como mi incógnita. Bien, tenemos los datos. Chum. ¿Qué era lo siguiente que les decía en la anterior? Siguiente, la fórmula. Bien, la fórmula que vamos a utilizar. Entonces, en este caso, ¿cuál es la fórmula número 2? Esta que está aquí. Entonces, cuando me pregunta la masa, esta es la fórmula que voy a utilizar. Vamos a colocar fórmula aquí. Fórmula. Entonces, la fórmula es, la masa es igual a la densidad por el volumen. La masa es igual a la densidad por el volumen. Listo, tengo la fórmula. Ahora, ¿qué es lo que sigue? La solución. La solución es reemplazar los datos que conozco en la fórmula. Entonces, la solución es reemplazar. Tengo densidad aquí, tengo volumen, pues la vamos a reemplazar. Entonces, vamos con color. Entonces, vamos a colocar en rojito lo que quiero hallar, la masa. Entonces, la masa es igual. Listo. Y vamos a colocar en azul los datos que conozco. Entonces, el primer dato es la densidad, ¿cierto? En los datos, ¿cuánto es el valor de la densidad, Mariana? Es el valor que está acá. O Tina, Natalia. Señor profe, discúlpame. Entonces, ya tenemos los datos. Ya sabemos que la fórmula es la número 2, ¿listo? Ahora, ¿cuál sería el valor de la densidad de acuerdo a los datos que organiza aquí? Pues ahí tú dijiste que era multiplicando, ¿no? Sí. Entonces, el primer dato que coloco de densidad, ¿qué sería? Entonces, yo coloco, es este, ¿cierto? El de acá, mira. Este sería igual a 21,5 y voy a colocar en negrito las unidades. Gramos sobre centímetro cúbico. Esta es la densidad. Recuerden que es masa sobre volumen. Gramos sobre centímetros cúbicos. Y esto lo multiplicamos, ¿cierto? Sería por el volumen. El volumen me lo están dando acá, que es el mismo que me están diciendo aquí. El ejercicio me lo está diciendo. Es por, en azulito, que es el valor que voy a utilizar, 4,49. Pero ahora observemos las unidades. En este caso está centímetros cúbicos. Y aquí va a haber una operación que en matemáticas se hace, que es, si una unidad está multiplicando y la otra unidad está dividiendo, se puede simplificar. Se puede simplificar centímetros con centímetros y la variable o el resultado de la variable únicamente me va a dar en gramos, porque es la variable de masa. Entonces, centímetros está acá abajito dividiendo, centímetros está acá arriba multiplicando. Entonces, esa es la ecuación que vamos a utilizar. Vamos a hacer la operación que está aquí. Entonces, vamos a hallar masa. Y nuevamente vamos a utilizar nuestra calculadora. Espero que esta vez sí nos ve mejor. Entonces, voy a irme para este lado de la ecuación. Y voy a abrir de nuevamente mi calculadora. Toca rasparla. Listo, tengo acá mi calculadora. Entonces, lo que voy a coger son los valores. Y aquí la operación matemática que voy a hacer es una multiplicación. Entonces sería 21,5 multiplicado por 4,49. 4,49 por el volumen, nada, la masa. Y hago el resultado igual. Lo verificamos en la otra calculadora. Miramos acá. 21,5 por 4,49 igual. Me daría 96,5
535. Y ese es el resultado. Es la cantidad que se tomó en masa. 96,535 gramos. Y esta fue el resultado o la cantidad de masa que se tomó a partir de esa cantidad de volumen, 4.49. ¿Bien? Entonces nuevamente voy acá y pues la respuesta ¿cuál sería? Pues, ¿cuál es su masa? Entonces la respuesta sería, es respuesta va a ser igual, es la masa de platino metálico, es la masa, la N, de, de platino metálico, ya copiaré esa palabra de platino metálico, no me quede tan feito, con ortografía, de platino metálico, ¿es de cuánto? Es, y pues coloco este valor de acá, 96.35. Colocamos aquí este valor y está acá, y listo. Este sería el resultado para, de vuelta. Mira. Lo voy a volver a copiar. Aquí. Y sería este valor. Y esa sería, digamos, como la forma de solucionar el segundo tipo de ejercicio, en donde me están preguntando la masa de la sustancia, pero debo conocer el volumen y la densidad. Utilizo la fórmula número 2, de la que está aquí. Masa es igual a densidad por volumen. Preguntas hasta aquí. ¿Preguntas? ¿Tienen alguna pregunta? ¿O está claro? ¿O este cuando lo intenten hacer en el ejercicio, mira? Pues, profe, la primerita no la entendí porque el primer ejercicio no lo entendí porque mi teléfono se pegó y no pude ver lo que hice en el primer ejercicio. Y este segundo, ¿sí lo pudiste ver, sí? Sí, profe, sí lo entendí muy bien. Listo, entonces el primero, como esto queda grabado, pues ya lo puedes mirar después, ¿listo? Entonces yo les intento, cuando tenga la grabación, les divido el video en tres, en el punto 1, punto 2, punto 3, y se los envío por video para que lo puedan ver, ¿listo? Listo, profe. Bien, Gracias. ese sería el segundo. Entonces nuevamente voy a colocar otra página más y vamos a mirar el siguiente, que es el número 3. Y último, que es este de acá. Nuevamente voy acá y listo. Tengo este ejercicio de acá. Ahora, en el anterior, me voy a ir acá al anterior. La ecuación que nos quedaba era esta, ¿cierto? Masa es igual a densidad por volumen. Entonces la voy a colocar acá. Entonces masa es igual a densidad por volumen. ¿Qué deriva de la fórmula original? Densidad es igual a masa sobre volumen. Observen aquí nuevamente. La derivamos de densidad es igual a masa sobre volumen y hallamos esta segunda ecuación. Entonces, para este próximo ejercicio, lo que vamos a resolver es un tercer ejercicio donde ahora el interrogante es el volumen. ¿Bien? Entonces, en el primero, el interrogante era la densidad. En el segundo, el interrogante era la masa. En el tercero, el interrogante es esta variable que está acá, el volumen, V. ¿Bien? Entonces, nuevamente lo que debemos hacer es despejar V porque debe quedar solito para poderlo hallar. Entonces, observemos que aquí la densidad, que es la variable que está a este lado, está multiplicando el volumen. Entonces, si está multiplicando, al otro lado pasaría ¿qué? ¿A sumar? ¿Cuál? No, recuerda que la operación contraria. Las operaciones contrarias son suma, resta o multiplicación y división. En este caso, si está multiplicando al otro lado, pasaría a ¿Dividir? dividir. Bien. Entonces pasaría a dividir ¿a quién? A la masa. O sea que quedaría que el volumen, voy a colocarlo aquí, es igual a la masa
dividida, y la densidad pasó al otro lado, ¿a qué? A dividir sobre la densidad. Y esta de aquí, aquí lo hago más larguito, y esta ecuación que está acá, en donde el volumen está despejado, es nuestra tercera ecuación. Es decir, que esta ecuación que está aquí la utilizo cuando la pregunta es el volumen. Y nos vamos a dar cuenta en el ejercicio. Dice lo siguiente: un estudiante necesita 15 gramos de etanol para un experimento. O sea, necesita una masa. ¿Se acuerdan lo de G? Esto aquí, ¿qué sería? Masa. Entonces lo voy a llamar de la variable. Ese está de acá arriba. Masa. Etanol para un experimento. Si la densidad, ya me está diciendo cuál es la variable, o sea, que este valor de acá, si la densidad de alcohol es de 0.789 gramos por mililitro, observen que mililitro o centímetro cúbico es una unidad de volumen, y que el gramos es una unidad de masa, o sea que aquí me está hablando de la densidad. Este valor de aquí es la densidad. ¿Sí? ¿Cuántos mililitros? Entonces me están preguntando una unidad de volumen, es decir, el volumen. ¿Sí? Aquí me podrían decir mililitros, centímetros cúbicos, litros, dependiendo de la unidad que se está utilizando. El volumen es la incógnita. ¿Cuántos mililitros de alcohol se necesita? Entonces, aquí lo que está diciendo es, en el contexto, tengo en el laboratorio y para hacer el laboratorio necesito 15 gramos de etanol. Si conozco la densidad, ¿cuánto volumen debo tomar? Eso es lo que me está diciendo el ejercicio. Entonces, recuerden la táctica que hemos hecho en las páginas anteriores. Primero los datos, luego la fórmula que vamos a utilizar, luego reemplazar la fórmula para la solución, hacer la operación matemática que me indica la fórmula y por último, pues la respuesta. Lo mismo vamos a hacer aquí. En este caso, primero los datos. ¿Qué datos me está dando el ejercicio? María Ángeles, por ejemplo, para que me ayudes ahí a ver si me estás entendiendo. Entonces, ¿qué datos me está dando el ejercicio? Ya los resalté, pero ¿cuáles son? O Natalia, alguien que me ayude, no me siento solo hablando aquí a la pantalla de mi computador. Profe, primero la masa, ¿no? Esa es la masa. Sí, señora, masa. ¿Cuánto es la masa? 15.0 gramos o 15 gramos. Listo, bien. Y segundo, ¿cuál es el otro dato que me está dando? La densidad. Bien, entonces me coloco D, de la densidad. ¿Y cuánto es el valor de la densidad? 0.789. Bien, 0.789 gramos sobre mililitros. ml, ml es mililitros. Bien, ¿y cuál sería la pregunta? El volumen. Bien. Entonces son los datos. Listo, datos. Nuevamente la fórmula. Ya está, entonces vamos a colocar la fórmula, que es la fórmula número 3. Entonces aquí simplemente la voy a copiar y pegar, porque siempre se va a utilizar esta misma para este tipo de ejercicios. Entonces aquí ya está, ¿cierto? Entonces vamos a colocarle, listo, aquí quedó la fórmula, rápido. Bien. Siguiente. Luego de que tengo la fórmula, ahora sí hago la solución. Entonces, ¿qué es hacer la solución? ¿Se acuerdan lo que yo les decía? ¿Qué operación matemática cuando yo tengo un fraccionario debo hacer? Esta operación. ¿Cómo se llama? División. División. O sea que aquí voy a hacer una división, ¿ya? Entre la masa y la densidad, que son los valores que yo conozco. O sea, yo sé que la ecuación que escogí para resolver mi ejercicio está bien porque los valores los conozco. Si de pronto tuviera otros valores diferentes, ya si no tuviera densidad sino volumen, entonces esta fórmula no aplicaría porque no puedo hacer la operación matemática. ¿Bien? Entonces aquí hacemos el reemplazo, entonces decimos volumen es igual, ¿cierto? Y lo que hacemos es la operación matemática, en este caso la masa, y lo que hacemos es reemplazar el valor. Voy a copiarlo de una vez. Metemos 15 gramos. 15 gramos. El valor de la masa dividido en la densidad. En este caso es este valor de acá. Dividido aquí. Esta es la operación que yo voy a hacer. La masa dividido en el volumen. Y nuevamente pues vamos a hacer la operación. Entonces voy a correr aquí para poder utilizar mi calculadora. Ustedes me confirman. También si pueden utilizar la calculadora. Y vamos a hallar el volumen. El volumen va a ser igual.
Saco mi calculadora. Listo, acá tengo mi calculadora. Y voy a dividir 15. Ahora no quise escribir. 15. Puedo colocar el punto 0, como está. 15.0 dividido. Perdón, por lo que está igual. Voy a limpiar esto. 15.0 dividido, la operación acá, dividido en 0.789. Y eso va a ser igual a esto. Voy a confirmar en mi calculadora. 15.0 dividido en 0.789. Me da ese valor. ¿Sí? Hay más. En la calculadora o en el celular pueden salir muchos más números, ¿no? Pero recordemos que cuántos números vamos a tomar después del decimal, después de este puntico. 3, ¿cierto? Ay, perdón. Qué horrible. 3. Y que va a tomar este valor de acá. Les tomo el valor. Entonces tomo aquí el valor. Tomo ese valor ahí. ¿Y qué pasó acá? Se me quedó cargando. Voy a decir que se... Lo voy a colocar mejor con la 19,011. ¿Y cuál sería entonces en este caso el valor de la unidad? Entonces observen que gramos está arriba multiplicando y gramos está abajo dividiendo, entonces se cancela. Y la unidad que me queda, ¿cuál sería? Mililitros. Esa es la respuesta. Mililitros. Es decir, que voy a tener 19,011 mililitros. Debo tomar esa cantidad que me representa un total de 15 gramos. Y ese fue el valor que obtuvimos ahí. Y nuevamente voy acá. Entonces aquí escribo como mi respuesta. ¿Cómo que quedaría la respuesta que me quiera colaborar? Entonces, ¿cuántos mililitros se necesitarían de etanol? Entonces serían 19,011. Entonces la respuesta es, se necesitan 19,011 mililitros de etanol. ¿Sí? Para no alargarme acá un poquito. Preguntas hasta este puntico. O todo está entendido. O después lo miramos cuando pues, hagamos el ejercicio. ¿Tienen alguna pregunta? Voy a quitar esto y voy a regresar a mi tablero. Listo, entonces esos serían los 3 ejercicios. Entonces la idea es que como están trabajando, en este caso, el taller, pues la idea es que se arriesguen a hacer los 3 puntos últimos que tienen que ver con este tipo de preguntas. Entonces voy a intentar salir de aquí de la presentación y creo que por acá yo tengo el taller. Entonces van a ir al último punto, acá donde dice resuelve los siguientes problemas utilizando la fórmula de la densidad, y la idea es que apliquen para cada uno de los puntos cada una de esas ecuaciones. Que algo me van preguntando por interno durante la semana. ¿Listo? Preguntas, mujeres, Natalia o María Ángeles. No, no, señor. Listo, entonces, fácil, ¿cierto? Simplemente, pues ahora ya les expliqué el ejercicio, ahora yo voy a intentar aplicar, ¿listo? Van a tener los videos, yo los voy a dividir entre los 3 para que los puedan tomar como ejemplo y guiarse, y la idea es que ustedes apliquen. Recuerden que aquí mi intención no es que se aprendan las ecuaciones de memoria, pues ustedes las van a tener aquí, pero yo les dije, esta es la ecuación número 1, esta es la ecuación número 2 y esta es la ecuación número 3. Pero sí que sepan utilizar cualquiera de las 3 ecuaciones dependiendo del ejercicio. Yo les puedo dar en una evaluación alguno de estos 3 tipos de ejemplo en ejercicio. La idea es que ustedes tomen sus apuntes o tomen lo que hayan hecho de los talleres y lo intenten aplicar para el día de que se evalúe o que se haga un ejercicio en clase. ¿Bien? Entonces ya terminando esto por último, si ahora sí vamos a comenzar con lo que tiene que ver con la parte 2 de materia y energía, que es lo que nos compete el día de hoy y que tiene que ver con
en este caso con la lectura número 2, que tiene dos títulos. Uno se llama Transformaciones o cambios de la materia y el otro es Estados de la materia. Pero pues un estado de la materia también está asociado a lo que tiene que ver con los cambios físicos, principalmente. Entonces, ahí hablamos de estados de agregación. Entonces, ahí, o sea, si yo puedo observar dos tipos de propiedades específicas, las propiedades físicas y las propiedades químicas, pues en este caso también puedo observar dos tipos de transformaciones para poder observar esas propiedades. A esas transformaciones o cambios de la materia, a uno lo llamo cambio físico y al otro lo llamo cambio químico. Si ustedes observan aquí, a este lado, están dos situaciones, ¿cierto? En la primera situación, ustedes están observando un cubo de hielo que se está derritiendo, y en la segunda situación, pues estamos comparando mi naranja original con mi naranja después de días que ha pasado un proceso de degradación, ¿cierto? Entonces aquí es donde yo quiero comenzar a que ustedes comiencen a de alguna manera relacionar estos dos conceptos, cambios físicos y cambios químicos. Entonces un cambio físico de alguna manera ocurre en alguna sustancia cuando simplemente se altera su forma física o su estado de agregación, ¿bien? Pero no altera su composición. Si vamos aquí al ejemplo, acá tenemos agua en estado sólido y tenemos agua en estado líquido. Es decir, ha cambiado su forma física, ¿sí? O en este caso se ha alterado su estado de agregación. Ha pasado de sólido a líquido, está ocurriendo un cambio en esta materia. Pero aquí el agua sigue siendo H2O en estado líquido, y aquí el agua en cubo de hielo, en estado sólido, sigue siendo H2O. Es decir, no se ha afectado su composición, sigue siendo la misma sustancia. ¿Bien? A eso es cuando nos referimos a cambios físicos. Por ejemplo, cuando yo cojo una hoja, ¿sí? Yo tengo mi hojita y lo que hago es recortarla, ¿sí? Entonces, en ese caso, al recortarla, lo que estoy alterando es la forma, pero sigue siendo, a pesar de que esté ya en un tamaño diferente, sigue siendo una hoja. Es decir, solamente ha alterado su forma física. Por lo tanto, ha ocurrido, en este caso, un cambio físico. Un cambio químico es en contraposición todo lo diferente, es decir, la sustancia sí cambia químicamente, es decir, cambia su composición. Lo más seguro es que la naranja inicial, las sustancias que componían la naranja inicial, va a ser muy diferente a la naranja después de que se ha degradado, ¿cierto? ¿Cómo lo sabemos? Pues que de la primera me puedo alimentar y comer, pero de la segunda va a ser un peligro porque pues, ha cambiado sus características. Por lo tanto, como se han transformado químicamente, se han convertido en sustancias diferentes, pues aquí había un proceso en donde sí se ha alterado su composición y por lo tanto hablamos de un cambio químico. ¿Bien? Y eso es lo que vamos a comenzar a hablar pues, durante esta sesión. ¿Bien? Lo que alcancemos a hablar. Entonces, yo hice como una tablita como para que pues, nos quede mucho más sencillo diferenciar entre un cambio físico y un cambio químico. ¿Bien? Es como para que lo tengamos en cuenta ahora en adelante. Un cambio físico, pues, ¿qué caracteriza un cambio físico? Primero, que solamente se altera su forma o su estado de agregación. Segundo, no se producen sustancias nuevas, es decir, la sustancia antes y después del cambio sigue siendo la misma. Solamente se alteró su forma o su estado de agregación. No se altera su composición, pero sí se alteran algunas propiedades físicas. Si nosotros observamos el líquido y el sólido, pues las propiedades físicas han cambiado de alguna manera, ¿sí? Pero siguen siendo agua en estado líquido y agua en estado sólido. En cambio, en los cambios químicos, primero, se produce una reacción química. Yo identifico que es un cambio químico porque se produce una reacción química. Por tanto, como se produce una reacción química, sí se producen nuevas sustancias. Es decir, que la sustancia inicial es diferente a la sustancia después de que le ocurre el cambio químico. Y por lo tanto, pues se altera su composición. ¿Listo? Eso más adelante, cuando estemos trabajando el capítulo de reacciones químicas, pues lo estaremos ahondando un poquito desde la parte de la composición. En este caso solamente lo vamos a hablar desde la parte macro, es decir, de lo que observamos en las situaciones cotidianas. ¿Bien? Entonces, para continuar con los ejercicios, pues vamos a mirar diferentes situaciones. Miremos esta primera situación. ¿Bien? Al lado izquierdo ustedes ven un cambio físico, es decir, ¿qué es la acción que está ocurriendo acá? Pues estamos cortando el pedazo de papel, estamos alterando su forma, pero los trozos de papel siguen siendo papel.
En cambio aquí, ¿cuál es la acción que está ocurriendo? Pues estamos quemando el papel y luego de que pues, se haya quemado todo el papel, ¿seguirá siendo papel? Esa es mi pregunta. No, ya no. Por lo tanto, si yo, esa es mi respuesta, no sigue siendo papel, sino se convirtió en otra sustancia diferente, en este caso cenizas de papel, ¿cierto? O carbón, pues simplemente ha ocurrido un cambio químico. Se ven esta situación. ¿Sí? Estamos quemando en ceniza, se convierte porque estamos quemando el papel, entonces se pone en minúsculas cenizas que se las lleva el aire, como decir partículas pequeñitas que se las lleva el aire. Bien, sí, pero ha cambiado la composición, o sea que ya no puedo, o sea, yo ya no puedo utilizar esas cenizas como papel, o sea, la utilidad que tenía. En cambio, los trozos todavía siguen manteniendo su utilidad. Sí, o sea, ha cambiado su forma. Entonces miremos las siguientes situaciones y ustedes me van a ayudar si es física, o sea, si es el cambio es físico o el cambio es químico. Sigue, primera situación, vamos a ver, ahora sí ustedes van a participar acá. Preparar una ensalada, ¿listo? Estado inicial, observen, mano izquierda, todos mis vegetales. Preparo mi ensalada, que es mi cambio o transformación de esa materia, y al final obtengo pues mi ensalada. La pregunta es, aquí, ¿qué proceso es? ¿Físico? ¿Es un cambio físico o un cambio químico? Físico. Físico, ¿por qué? Ahora inténtalo argumentar. Porque pues siguen siendo los mismos vegetales, no, Sí, no lo único que cambió fue con los vegetales, ¿qué pasó con los vegetales? Lo es, único fue que los picaron en pequeños. Bien, sí señora, o sea, lo único que cambió fue la forma, pues cambió la forma como estaban presentados. Que quedó picados en pequeños, ¿qué? María Ángeles. En pequeños trozos. Bien, y lo que hicimos fue mezclar, ¿cierto? Pero si yo separo uno por uno, siguen siendo los mismos vegetales. Bien, listo. Siguiente. Esta. Tengo mi estado inicial, tengo mi pedazo de carne. Aso la carne y tengo mi estado final. Tengo mi carne, en este caso, cocinada. ¿Qué tipo de cambio le está ocurriendo, en este caso, a este tipo de materia? igual físico, profe. Físico, bueno, y ahora inténtalo definir físico. O sea que la carne inicial me la puedo comer igual que la carne final. No, profe, porque en No, estado y en sí, el está cocida. O sea, en la inicial no se puede comer porque está cruda, pero en la final sí se puede comer. ok. O sea que ha cambiado muchas características de los componentes, ha cambiado, porque no es la misma carne. O sea, digamos, hablemoslo en términos de que no es la misma composición que tiene, ¿cierto? ¿Se acuerda que es de composición? O sea, es carne, pero en el estado inicial tenía una composición y luego cuando se hace la carne, pues tiene otra composición. Aquí hay un proceso químico, una reacción química que se viene implícita, que es la degradación de las proteínas de la carne y de la cocción con los jugos de azúcares y grasas que salen de la carne. Por eso es que la carne inicial es diferente a la carne final, ¿sí? Se ha degradado y se ha convertido en otro producto diferente, el cual sí podemos digerir. Entonces, en este caso es un cambio químico, ¿listo? Recuerden que uno diría, pues, por simplemente, pues, carne inicial y carne final sigue siendo carne, sí, pero la composición final y inicial es diferente. Es como en el caso de aquí, es cuando miramos las frutas, ¿sí? Es lo mismo, pues aquí se está degradando, pero aquí la estamos cocinando. O sea que toda acción en donde yo cocino un alimento, lo más seguro es que siempre se presente un cambio de qué tipo? Físico. Químico. Recuerden, químico, se transformó la sustancia, ¿sí? Y se ha transformado la sustancia porque la puedo digerir. Si fuera físico, seguiría siendo la misma sustancia con las mismas características y no la podría digerir, ¿sí? Que es otra acción diferente. Siempre que haya ese proceso, pues es químico, ¿listo? No importa. Siguiente, por ejemplo, esta. Estado inicial, tengo mi vaso de agua en estado líquido. Se mete al congelador, en estado final son cubos de hielo. ¿Este proceso es un cambio físico o un cambio químico? Físico. Sí, sí. Bien, listo, bien. ¿Por qué? Porque pues el agua inicial, el agua final sigue siendo agua. ¿Aquí qué cambió? Su estado, el estado de agregación o el estado de la materia, que es lo que vamos a trabajar más adelante. ¿Listo? Pero solamente cambió el estado de la materia. Pasó de líquido a sólido. Esta de acá, romper una botella.
Estado inicial, tengo mi botella, pum, se me cayó, se rompió en pedacitos. Estado final, botella en pedacitos. ¿Qué tipo de cambio sería María Ángeles? ¿Físico o químico? Físico, profe. Físico, porque ¿qué altere? Pues la forma de la botella, ¿sí? Pero la botella sigue siendo, digamos, la composición de la botella sigue siendo la misma. No ha alterado nada de su composición, no ha hecho, no ha ocurrido una reacción química. Y el último. Solamente un lado está intacta y en el otro lado está en pedazos. Listo, bien. Y esta última, ¿qué tipo de cambio o transformaciones? Aquí la acción es prender el fogón, ¿no? No es nada con relación a la estufa, sino más bien a la acción que se va a hacer. Prender el fogón. Antes el gas cuando lo prendo y después cuando pasa la chispa y se prende el fogón. ¿Qué tipo de cambio puede estar ocurriendo ahí? Para que ocurra ese proceso. ¿Físico? ¿Por qué físico? Pues profe, yo lo veo igual. Solamente que se prendió una gas. Solamente Okay. Listo, listo. Es válido esa argumentación, pero bueno, acá prendo mi fogón. Y aquí comienza a salir un gas. Ese gas lo llamamos gas natural, ¿cierto? Ahora, Es para que ese gas natural produzca energía, porque debe haber ocurrido un cambio, químico. pues bien, químico. Es decir, aquí ese gas natural va a reaccionar con el oxígeno y para que esa reacción se dé, necesita una chispita. En este caso, eh, puede ser un fósforo o algo que esté prendido. Y eso va a hacer que la reacción se dé. Como resultado de la reacción, ¿qué va a ocurrir? Pues se va a prender una llama. Entonces es el resultado de la reacción. El resultado de la reacción es que ocurre una llama. Y el gas ya deja de ser gas. Imagínense que siguiera siendo gas acá, saliendo el mismo gas, pues lo sentiríamos, ¿no? El olor se siente cuando se escapa el gas, ¿cierto? Cosa contraria, ¿no? Que ven aquí, esta situación. Prendo mi llave y luego de prender la llave comienzo a sentir el olor del gas. Ese cambio que está ocurriendo ahí, en donde el gas se está liberando aquí y se está llenando en toda la cocina, ese proceso es físico, Físico. físico, porque pues lo que está haciendo es un proceso donde el gas está expandiendo, ¿sí? Por ejemplo, otro que tenga que ver con cuando ustedes comienzan a instalar una bomba, ¿sí? Tengo mi bomba inicial, la comienzo a inflar y comienzo a agregarle gas, ¿sí? En este caso, mi bomba, que es la de referencia al inflar la bomba, deja de ser bomba, no. Por lo tanto, ahí solamente está ocurriendo un cambio físico, ¿listo? Listo. No importa, ahí lo vamos a identificar, pero la idea es que lo vamos relacionando. Bien, eso sería con relación a esto. Digamos, continuemos para terminar con ese último. Digerir un alimento. Mi estado inicial, el alimento es. Mi estado final, he digerido el alimento y está en mi estómago. Químico. Químico, ¿cierto? O sea, no va a ser el mismo alimento siempre. Tiene que pasar un proceso para que yo pueda que aprovechar los nutrientes que tiene cada uno de los alimentos que he digerido para que puedan entrar a mi sistema, ¿no? En este caso a mi sistema circulatorio y pueda ir a diferentes partes del cuerpo y yo los pueda que aprovechar. Entonces no puede seguir siendo las mismas sustancias, sino aquí hay un proceso de degradación, que es el mismo proceso de la carne cuando la cocino o que es el mismo proceso cuando dejo una fruta a la intemperie. Todos son procesos de degradación, pero la finalidad es diferente. Una, porque acción normal del proceso de descomposición. La segunda, por acción normal del proceso de hacer o de cocinar un alimento. Y la tercera, por acción del proceso de digerir un alimento. Observen que todos esos tres cambios que tienen que ver con el proceso de hacer, de cocinar, de digerir y de descomponer una materia orgánica, pues siempre es un proceso de qué tipo. Bien. Hasta aquí vamos bien, ¿sí? O sea, digamos, este concepto, la idea es que tampoco nos lo aprendamos de memoria, sino que lo relacionemos con situaciones. Así va a ser el taller que de pronto no creo que se los deje hoy, como para que me terminen los otros talleres, ¿sí? Para que adelanten y hagan los otros y terminen los ejercicios que trabajamos hoy.
pero dentro de 8 días sí se los dejo como para que lo trabajen, ¿listo? Sí, pero también va a ser de situación. Entonces, los cambios físicos y químicos para, digamos, como para terminar el día de hoy, sirven para determinar las propiedades de la sustancia. ¿Qué tipo de propiedades? Las propiedades específicas. Es decir, que todos esos procesos de transformación que yo hago acá, estas simples acciones de observar las características, ya sean físicas o las características químicas de cualquier tipo de materia, me permiten hacer una categorización, es decir, me permiten entender las propiedades específicas de la materia. Que recuerden que también son propiedades o físicas o propiedades químicas. Es decir, que cuando yo evalúo una propiedad física, lo que estoy es evaluando un cambio físico. Es decir, que cuando yo evalúo una propiedad física y química, es porque estoy evaluando un cambio químico. ¿Listo? Como para que vayamos ampliando un poquito más el concepto. Y todas esas propiedades que tiene una sustancia, o sea, que tiene algo que denominamos materia en el universo, están íntimamente relacionadas con la composición estructural, o sea, a nivel molecular de átomos de esa sustancia. Y por eso es importante, porque de alguna manera me va a dar a entender cómo actúa ese componente macro a nivel micro. Es decir, que hay una relación, por ejemplo, entre las características macro que yo observo del agua, como por ejemplo, en agua de estado líquido, ¿no? Como fluir, como hidratar, ¿cierto? Entonces, esos procesos de fluir, de hidratar, de tomar la forma del recipiente que la contiene, todos esos procesos están relacionados con la estructura como tal de la sustancia, en este caso a nivel molecular, el agua, que sabemos que la fórmula molecular del agua es H2O, ¿bien? Es decir, que si yo mirara cualquier tipo de componente de materia, pues todo está asociado a su estructura de la materia, que es la segunda parte que vamos a comenzar a trabajar, que tiene que ver con la teoría atómica, ¿bien? Y dejemos hasta aquí.